Imagina un Japón atrapado en el pasado, con espadas en lugar de armas modernas y tradiciones que frenaban el avance del mundo. Pero entonces llegó un cambio radical. La restauración Meiji no solo transformó la política y la economía, sino que redefinió el alma de una nación. ¿Cómo logró Japón pasar de un país feudal a una potencia moderna en tan poco tiempo? ¿Qué fuerzas internas y externas impulsaron esta revolución? Prepárate para descubrir la historia del renacer japonés, una transformación que cambió el rumbo al mundo entero. Parte 28. Cuando Japón se vio obligado al abrirse al comercio exterior en la década de 1850, después de más de 2 siglos de aislamiento, las potencias occidentales desempeñaron un papel decisivo en la transición de Japón hacia la modernidad. La llegada de los barcos negros del Comodoro Perry en 1853 fue solo el comienzo de una serie de eventos que obligaron al país a enfrentarse a una nueva realidad. El imperialismo y el comercio internacional se habían convertido en elementos inevitables para cualquier nación que quisiera mantenerse relevante en el contexto global. El Tratado de Kanagawa fue firmado en 1854 entre Japón y Estados Unidos. Fue el primer tratado que permitió la apertura de los puertos japoneses al comercio occidental. Este acuerdo fue un golpe directo al orgullo nacional japonés, pues obligó al país a abrir sus puertas en condiciones equitativas, con lo que las potencias occidentales empezaron a ganar influencia en la región. A pesar de los intentos del shogunato Tokugawa por resistir estas presiones externas, la firma del tratado evidenció la debilidad del sistema Tokugawa y su incapacidad para proteger los intereses nacionales de Japón. El Tratado de Kanagawa fue seguido de una serie de acuerdos desiguales con otras naciones como Gran Bretaña, Francia y Rusia, que exigieron términos similares, despojando a Japón de su soberanía y dejándolo vulnerable a la explosión extranjera. A medida que la presión externa crecía, Japón se vio forzado a buscar maneras de modernizarse rápidamente para poder mantener su independencia. Los líderes de la restauración Meiji, quienes asumieron el poder tras la caída del shogunato Tokugawa, reconocieron que la única forma de evitar el destino de China, que había caído bajo la influencia de potencias extranjeras, era seguir el ejemplo de Occidente y adoptar sus tecnologías y sistemas políticos. Esto llevó a la adopción de reformas orientadas a la industrialización y el establecimiento de una economía capitalista moderna, lo que permitiría a Japón competir con los países más avanzados. Una de las primeras y más significativas reformas del gobierno Meiji fue la abolición del sistema feudal. El sistema Tokugawa, basado en dais, señores feudales, y la organización territorial descentralizada, fue reemplazada por un gobierno centralizado, con un enfoque en el imperio, el poder imperial y un sistema nacional unificado. Esta transformación tuvo varios efectos directos en la estructura política y social del país. Para poder instaurar una monarquía constitucional que se ajustara a las tendencias de modernización de Occidente, el gobierno Meiji adoptó el modelo de constituciones europeas. La Constitución Meiji de 1889 fue un documento fundamental que estableció un parlamento bicameral compuesto por la Cámara de los Pares, que incluía una Cámara de Diputados. Aunque el emperador Meiji mantenía un poder absoluto en la política del país, este paso representó un avance hacia una gobernanza más moderna que buscaba equilibrar el poder entre la monarquía imperial y las instituciones representativas. Uno de los mayores logros del gobierno Meiji fue la centralización política. Se abolió el sistema feudal y el país se dividió en prefecturas, cada una administrada por un gobernador central. Este nuevo sistema permitió al gobierno imperial ejercer un control más directo sobre todo el país y evitar el desorden que había caracterizado a Japón bajo el shogunato Tokugawa.
La centralización política también permitió la creación de una administración pública moderna que facilitó la implementación de las reformas en diversas áreas del país, especialmente en educación, infraestructura y ejército. Las reformas sociales bajo el gobierno Meiji fueron fundamentales para la transformación de Japón en una nación moderna. En una sociedad profundamente jerárquica y estamental, el nuevo gobierno eliminó muchas de las barreras sociales que habían caracterizado la era Tokugawa. Una de las reformas sociales más significativas fue la abolición de las clases tradicionales, sobre todo la clase samurái. En 1871, el gobierno Meiji abolió el sistema de feudos y despojó a los samuráis de sus tierras y privilegios. Los samuráis fueron reemplazados por una nueva clase de funcionarios y soldados modernos. Este cambio radical generó un gran descontento en la clase samurái, muchos de los cuales se rebelaron contra el gobierno Meiji. Sin embargo, a largo plazo, esta reforma permitió la creación de una sociedad más flexible y abierta a la movilidad social. El sistema de castas dejó paso a una sociedad capitalista que permitió a individuos sin antecedentes aristocráticos acceder a nuevos roles en la administración, el comercio y la industria. Una de las reformas más importantes y de mayor alcance fue la creación de un sistema educativo nacional basado en el modelo occidental. En 1872, el gobierno Meiji estableció la Ley de Educación Nacional. Implementó un sistema escolar obligatorio para todos los niños, independientemente de su clase social. Esto permitió una educación masiva de la población, lo que resultó en una fuerza laboral altamente capacitada y contribuyó a la rápida modernización del país. La educación se convirtió en un pilar fundamental para el desarrollo de nuevas industrias, así como para la creación de una nueva élite intelectual que impulsaría el progreso de Japón en las próximas décadas. La transformación de la sociedad japonesa también implicó el surgimiento de una nueva clase trabajadora. La industrialización de Japón comenzó durante la restauración Meiji. Trajo consigo la creación de fábricas, especialmente sectores como la textil, metalúrgica y química. El gobierno Meiji apoyó activamente la construcción de infraestructuras industriales, como los ferrocarriles, el fomento de nuevas tecnologías. Este proceso, aunque mejoró la productividad y el desarrollo económico, también trajo consigo la creación de condiciones laborales difíciles, especialmente para la clase de más bajas que trabajan en las fábricas. Concluimos que la restauración Meiji marcó una transformación radical de Japón desde un sistema feudal a una nación más moderna a través de reformas políticas, las influencias extranjeras y las transformaciones sociales. Japón logró modernizar su economía centrar el poder en el emperador y fortalecer su posición en el escenario mundial. Este proceso no fue fácil, estuvo marcado por desafíos internos y oposiciones de las clases tradicionales, pero gracias a su capacidad para adaptarse a las demandas del mundo moderno, Japón logró consolidarse como una potencia industrial y militar en Asia. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Nos vemos en la parte 29.